En el nombre del Señor. Gracias por ese hermoso perdón. Si usted ha recibido alguna palabra en la que se va a predicar, la puede poner en esta hora. Amén, hermano. Santiago 1:14. Santiago 1:14. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, ahí está la palabra del Señor. Santiago 1:14. Dios bendiga a hermano Amado que ya llegó también. Qué bueno el Señor. Santiago 1:14, hermano. Qué bueno es el Señor. Busquemos la palabra, hermano, y cuando lo tengamos nos ponemos de pie para leer la palabra. Aleluya. Santiago 1:14. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos, hermanitos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito en la letra así, Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tú, Señor, vas a poner palabras en mi boca, exhorta y edifica, y sobre todo llega, Señor, al pueblo de Dios, dale la paz y dale toda la tranquilidad. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Soportando las pruebas, bendito sea el Señor. Aleluya. Y no estamos hablando de pruebas, ¿verdad?, que son las que más, ¿verdad?, nos pasan a nosotros, ¿verdad?, cada día, ¿verdad? Así materialmente, pues, o visiblemente. No, las pruebas que verdaderamente el Señor quiere que las soportemos son aquellas que llegan a lo más profundo de nuestra alma. ¿Verdad? Porque las pruebas ya sabemos de que, digamos, si después de una prueba de una mujer que se le acerca a un varón o un varón a una hembra, ¿verdad? Eso pues usted lo identifica y usted dice que no, pues. Y no, ya estuvo. Le pueden poner tal vez ahí un poco de dinero para que usted lo robe, pero usted identifica esa dificultad, ese pecado. Puede, ¿verdad?, alguien insultarlo, maltratarlo y le dice que lo ha ofendido, y usted puede identificar verdaderamente que lo vienen a atacar. Hasta ahí estamos bien y soportamos estas pruebas, pero las pruebas que verdaderamente nosotros no logramos identificar son las difíciles de verdaderamente de pasar, de soportar las pruebas. El apóstol Santiago, que era un apóstol duro con toda la diáspora, ¿verdad? Aleluya. Santiago era hermano de Jesús, hermano carnal también y hermano en Cristo también. Entonces ese siempre le dedicó, este libro está dedicado a la diáspora, a todos los judíos que andaban, ¿verdad?, por todo el mundo, los cuales pues ellos ya se habían desviado de todo lo que era prácticamente, ¿verdad?, la adoración a Dios conforme, ¿verdad?, los ritos espirituales, o como dice ahí, ¿verdad?, con todas las leyes que el Señor nos pone. Y así hay muchos en nosotros, hermano, que nos desviamos de las leyes que Dios nos ha puesto, y en vez de nosotros confundimos, ¿verdad?, entre el amor y las leyes que nos ha puesto el Señor. Aleluya. Entonces es bien importante, hermano, de que nosotros comencemos, ¿verdad?, a identificar las pruebas espirituales. Yo les comentaba, ¿verdad?, tal vez no se deja acordar aquí mi hermana Vanesita, cuando estaba en la columna de jovencitos que nos dio un estudio el Señor, ¿verdad?, que duró como 7 meses. Y a la hora del examen, hermano, ¿verdad?, se les dio el examen a los jóvenes, ¿verdad?, y se les quitaron los celulares, se les quitaron la Biblia, ¿verdad?, para que, ¿verdad?, hicieran el examen. Entonces era la prueba, ¿verdad?, una prueba visible para ellos.
Pero había una prueba invisible para mí, para mi persona. Y esa vez, ¿verdad? Me acuerdo que todos los hermanos, ¿verdad? Copiaron. Unos de otros, y yo lo estuve vigilando cómo lo hicieron, pero todos copiaron, bendito sea el Señor. Solo hubo uno que no copió, ¿verdad? Y todos sacaron 9, 10, 8, 7 en el examen. Pero, por cierto, fue el hermano Diego. El hermano Diego no copió. Y él sacó 4, creo que sacó 3, creo que sacó. Bueno, y todos contentos, ¿verdad? Porque se habían pasado la nota. Pero en eso se levantó el Espíritu Santo. Pero para esto, para mí también, llegaron, yo estaba así, ¿verdad? Pegado ahí, sentado así estaba yo, ¿verdad? En la parte esperando, viendo a todos ahí que ellos pasaran y se acercaban las hermanitas y me decían, denos, perdónenme que está un poco molesto en la garganta, denos el que sea una, denos el que sea una pista, denos. Y yo les dije que no. Yo les dije que no porque de nada me servía el examen para cada quien. Entonces, él se levantó el espíritu, me acuerdo en el paso de hermana José y dijo, ¿verdad? Vaya, vengan todos para acá, dijo, ¿verdad? Solo uno pasó el examen, dijo, ¿verdad? Y era Diego, porque él no había copiado. Ese era el examen. Ser honesto con Dios. Ser honesto con uno mismo. Y también dijo, también la pasaste, y esto me dijo. Porque si hubiera dado alguna copia, hubieras quedado aplazado. Entonces las pruebas, soportando las pruebas, estas son las que no se identifican. Yo sé por qué es la hermanita fulanita, o porque es la hija de mi hermano, o es mi sobrina, es mi nieta, estaba mi nieta también, ¿verdad? Me voy a dar una copia. No tenemos que dar copia. Entonces esas son las pruebas que nosotros no las identificamos y al final, pues, ¿verdad? No pasamos la prueba. Ayer también, ¿verdad? Yo vi unas hermanas no pasaron la prueba. Porque no las identificamos en el momento. Sino que nosotros identificamos las demás pruebas que tienen, ¿verdad? El carácter, ¿verdad? Prácticamente material. Pero la prueba principal, esa no la logramos pasar. Que es la que más nos exige el Señor. Oiga lo que dice. Voy a comenzar desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, ¿verdad? Somos bienaventurados cuando nosotros logramos identificar, mire, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, a nosotros se nos olvida. Es contra estos espíritus inmundos de las regiones celestes demandados. Y Dios nos lleva a esos extremos para ver verdaderamente que si nosotros identificamos por medio del espíritu, ¿verdad?, la prueba que nos ha venido. Y esto es lo que verdaderamente nos hace falta mucho. Usted y yo lo hemos pasado muchas veces, pues nos han dicho una cosa y nos hemos enojado. No pasaste la prueba. Es mentira. Entonces, cuando nosotros venimos y no logramos identificar, entonces uno tiene que identificar esa prueba, y eso solamente se puede por medio del Espíritu Santo. Cuando usted está en el Espíritu y conoce, por eso es que tenemos que tener la palabra del Señor que dice, ¿verdad? Toda, ¿verdad? Aleluya, pruebas que pueda venir, sé que, ¿verdad?, Dios las permite, pero si algo me va a hacer daño para mí y para la adoración a Dios, ¿verdad?, entonces no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Hay veces, la misma palabra dice que a veces hay que comer carne, dice, por el amor al hermano. Hay que hacer cosas porque la verdadera prueba es que nosotros no tenemos que verdaderamente, ¿verdad?, aleluya, quedar mal con Dios, porque si nosotros hacemos enojar al hermano, es como que estuviéramos pecando, pues. Porque una pequeña raíz de amargura no se estorba y eso contamina todo. Pero entonces el Señor dice que somos bienaventurados el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Ella ha dicho muchas veces, si usted la ha ofendido, guarde su boca. Y le da ganas a uno de responder, ¿verdad? Aleluya. Y lo hacemos. Y muchas veces nos pasamos las pruebas. Entonces, cuando nosotros mejor
¿verdad? Guardamos la boca, nos quedamos quietecitos y la tentación de hacer algo malo o de responder una dificultad. Y yo siempre les digo, por ejemplo, en la parte del fútbol, cuando viene un contrario y le hace una falta a una persona y el árbitro no la pitó, entonces, ¿verdad? El que ha sido verdaderamente dañado en la falta, póngale que ha estado en el suelo, se cae. Y como no le quitaron la falta, se levanta y va a agredir al otro. Entonces viene el árbitro y no castiga al que le hizo la falta al primero, sino que castiga al que contestó la falta por segunda vez. Entonces, no logramos determinar a dónde es que está la prueba, la tentación. Y viene el Señor y dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya aquí estamos viendo ya el tiempo final, ¿verdad? Pero póngale que José es otro varón que sí, ¿verdad? Resistió la prueba. José estaba allá, ¿verdad? En la casa de Potifar. Y imagínense, él se estaba bañando, por supuesto que estaba bañándose allá, estaban, digamos, las piscinas o los lugares, ¿verdad?, donde se bañaban, y estaba desnudo. Y llegó la mujer de Potifar a ofrecérsele. Y ese varón, ¿verdad?, resistió esa prueba. Porque mucho que es verdad, era una prueba prácticamente invisible, pues. Él mejor prefirió huir desnudo, que era pecado también para él y para la gente también de ese lugar, a no cometer el pecado. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros juzgamos antes de que hagamos el pecado. Y antes de que lo hagamos tenemos que detenernos y meditar y pensar y actuar con inteligencia y con la sabiduría de Dios. Cuando tienen que ir acompañadas, dice, ¿verdad?, el Señor, la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría es conocer, ¿verdad? Pero es que tenemos que ponerle cuidado a toda palabra que nos venga. Cuando nosotros ya sabemos de que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, entonces no vamos a pelear con las personas. Vamos a pelear con el espíritu inmundo de las regiones celestes de maldad. Y eso no se puede hacer si usted no atende al Espíritu Santo. Y nosotros fallamos porque nos volvemos a la carne. Entonces el Señor, ¿verdad?, dice de que Él, bendito sea el Señor, estamos, y Él va a dejar, siempre va a poner que pasen esas cosas, porque verdaderamente Él quiere probar hasta dónde nosotros estamos despiertos. Porque si no, estamos dormidos. Y aquel día decíamos, ¿verdad?, de que muchos venimos a la iglesia o hablamos del burrito, que el burrito lleva muchas cargas, trabajamos aquí, trabajamos allá, pero no ha cambiado. Sigue siendo burrito. Así somos muchas veces los cristianos, le servimos al Señor, le trabajamos al Señor, pero no cambiamos. Hay actitudes que todavía no logramos cambiar, pero viene el Señor y le dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, oiga, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga, él dice que cuando ha sido tentado, ¿verdad?, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. Cuando dice que no tienta a nada, no está hablando de un toque así físico. Porque yo le he dicho de que el Señor me pone un ángel, ¿verdad?, y Él viene y me toca. Y si ese ángel es de Dios, es Dios el que me está tocando. Pero no está hablando de esa tocada. Está hablando de la tocada para hacer el pecado. Esa tocada que le hizo el Señor, ¿verdad?, a ¿cómo se llama?, ¿verdad?, le hizo el enemigo, porque Dios permitió, claro, ya lo sabemos, tenemos que saber eso, de que dice el Señor allá en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios nos mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Dios le permitió a Satanás para tentar a Job. Y la tentación que le hizo fue, primeramente, comenzar a quitar, ¿verdad?, todas las riquezas. Comenzó, ¿verdad?, a quitarle todo lo que generaba el dinero, ¿sí?, los bienes. Después, ¿verdad?, le quitó prácticamente a los hijos.
Esa es la tentación. No estamos hablando de una tentación que te llegue a tocar. Y Dios no te va a tocar. Dios le da permiso a Satanás. Que en esa porción de Job vamos a ver de que Dios le dio permiso a Satanás. No es que Satanás, él no tiene autoridad para tentarte. Por eso no podemos decir que Dios es el que nos tienta. Es que Dios te pone la prueba. La prueba es cuando te seduce a hacer la prueba. Yo le he dicho muchas veces a los hermanos, ¿verdad? Porque dicen, sí, hermano, que yo lo sé, pero yo tengo un talento que yo le gusto a casi a todas las mujeres, al espíritu. Sí, ese es el bueno que tiene la persona. Pero nos creemos bien así, bien machos, los varones más que todo, ¿va? Y vamos a reprender ese mal espíritu. Porque no puede estar, ¿verdad? Porque ya tenemos un espíritu tentador del enemigo para tentar a las demás mujeres que no son sus mujeres. Aleluya. Entonces, todo eso es lo que tenemos que identificar. Y viene el Señor y después le quita a la mujer, a Job. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿verdad? Ahí hasta dónde llegó. Como él, ¿verdad? Prácticamente le quitó todas las cosas y él dijo, bueno, desnudo, me salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No me importaron las cosas materiales. Y después le tocó la parte espiritual con la mujer. Ya, maldices de tu Dios, termina como te tiene. Él dijo, no voy a maldecir a Dios. Ya, yo sé que se me pegue la carne en mi hueso, sé que veré a Dios. Oiga lo que dice aquí, cuando hayas resistido la prueba, dice, ¿verdad? Dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Job no tenía la visión aquí cercana, ni tenía la visión material. Él tenía puesta la visión allá, en la eternidad, a recibir esa corona de vida. Y por eso que él verdaderamente no falló, que sí tuvo sus errores, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Al final Dios, aleluya, lo premió. Y los amigos que lo llegaron a acusar, que le llegaron a cuestionar y le llegaron a decir todo, tuvieron que ir a pedir que orara por ellos para que Dios los perdonara. Abraham fue otro que no tuvo la visión aquí puesta en la tierra ni en la bendición que iba a recibir aquí bajo del sol, sino que tenía puesta la visión allá arriba en el cielo. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener, guardar primeramente nuestra salvación, porque el enemigo es astuto y Dios le da permiso. Entonces cuando usted diga que es tentado, no diga este fue Dios, no. Ahora que Dios le dio permiso, pero él no hace el mal. Es Dios, por eso dijimos de que Dios hizo al árbol del bien y del mal, o sea, él hizo el mal. Pero él no manda el mal, él le da permiso al mal y el mal le llega a usted para ver hasta dónde está usted espiritualmente y si está verdaderamente usted viendo las tentaciones que vienen en el espíritu, no las materiales. Y aún así, a veces las materiales fallamos, ya no digamos las espirituales. Usted y yo he fallado. Se no lo puedo decir que no. Pero tengo que creer que Dios nos va a salvar y nos va a perdonar. Siempre y cuando usted lo haga de corazón. Mire qué lindo, dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Dios no puede ser tentado, ¿verdad?, por el mal. Como Él es el bueno, Él hizo al mal. El mal no puede, no tiene señorío sobre. Mire, algo bien importante es que nosotros comprendamos, ¿verdad?, la autoridad espiritual que nosotros tengamos. Satanás, ¿verdad?, tiene una autoridad, pero tiene una autoridad limitada, como la que usted le da a los abogados. Usted contrata a un abogado y solo le da una autoridad para cierta cosa, así como lo de Job, que yo le dio autoridad solamente para que tocara a Job y a toda la familia de Job, pero de ella no le dijo nada más. Pero cuando se termina esa autoridad que Dios le dio, él ya no puede hacer nada más por su propia cuenta. Entonces también Dios no puede ser tentado del mal, ahí no. Como por ejemplo, vaya, Jesús, vamos a decir, ¿verdad? Jesús fue tentado, lo llevaron allá al desierto, pero no fue a Dios, fue al Hijo, al hombre, a Jesús el hombre. A ese es lo que tentó, al hombre, no a Dios.
no quejó al hombre. Porque Jesús era mitad, ¿verdad? Hombre y mitad celestial. Porque ese es el medio. Entonces, a ese Jesús fue que fue tentado. Dios no puede ser tentado, Dios no puede tentar con el mal, ni tiene, como que dice, ¿verdad?, comunión con el mal. No lo tiene. Por eso que el que murió en la cruz del Calvario no fue Dios, fue Jesús el hombre. Por eso dice, y el Hijo del Hombre vendrá. Que viene es ya, ¿verdad? El Hijo del Hombre ya es convertido, ¿verdad?, en Dios. Porque Dios está en ellos, ahí está en Jesús estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él es el hombre. Nosotros hacemos ese hombre. En usted y en mí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y usted es la carne. Y ese hombre es el que tiene que vencer, que no tiene que verdaderamente dejarse tentar por el enemigo. Y si nos tentamos, como dice allá también en San Juan 2, 1 San Juan 2, que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y tenemos que creer, pues que nosotros pecamos y creemos de que eso va a quedar siempre. No, hermano, ahora usted tiene que cambiar, esa es la dificultad. Mire qué lindo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando uno es, ¿verdad?, tentado por su propia concupiscencia, quiere decir por sus propios deseos. Satanás conoce, Jehová lo reprenden ahorita, Satanás conoce sus debilidades. Ya estamos hablando con eso de la persona que decía que todas las mujeres le gustaban, entonces siempre le ponía un montón de mujeres. Esa es la debilidad. Al que le gusta beber, le pone amigos borrachos. Le regalan licor por todas partes. Al que le gustaba la marihuana, pues le saca la marihuana. Sí, aunque le gustaba, ¿verdad?, otras cosas, ¿verdad?, como que dice el juego de azar, como el pocallar o chiviar, ahí le va la gente. Para que haga eso, lo mismo con las mujeres. Si le gustaba bailar, si le gustaba pintarse, pues ahí le van a regalar más pintura. Porque sabe cuál es su concupiscencia. La palabra concupiscencia es verdaderamente un deseo excedido de una carnalidad, le podemos decir. Como que el que le gusta el fútbol, seguido lo mandan a invitar para que vaya a jugar fútbol. Uno tiene que quitarse todo eso con la ayuda de Dios, porque solo lo podemos. Entonces el Señor dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si usted viene y ya el enemigo conoce cuál es su debilidad, esa debilidad se lo va a matar. No la vamos. Os digo, si le gustaba ir al baile, si le gustaba, ¿verdad?, las mujeres, o a las mujeres le gustaban mucho los hombres, o el sexo excedido, eso le va a matar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente resistir esa prueba. Y eso, como digo, las que se pueden ver, pero hay algunas que no se ven. Dice aquí, entonces la concupiscencia, oiga, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Si José hubiera accedido a meterse con la mujer de Potifar, pues él hubiera disfrutado, ¿cuánto? 5, 10 minutos, 15 minutos. Por 15 minutos iba a perder la corona de vida. Es una forma, de verdad, espiritual. Usted en un 5 o 10 minutos iba a perder, ¿verdad? O sea, se pierde porque peca. Y cuando peca, dice que cuando, ¿verdad?, la concupiscencia da, volvemos a leer, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, como que dice, usted vino y accedió a la oferta que le puso el enemigo. Esa es la tienda que le puso la marihuana, que le puso la mujer. Pero estoy hablando de la mujer de Potifar. Ahí le puso esa mujer a José. Si él hubiera accedido, entonces ahí la concupiscencia ya concibió. Y cuando concibió, da luz el pecado. Por eso es que cuando vemos allá en las leyes de los celos, allá en Levítico, dice que a la mujer le dan las aguas de los celos. Y cuando la mujer, ¿verdad?, se ha pecado, se le hincha el viento y dice, ya, sale embarazada.
ahí donde ya da luz. O sea, y lo que verdaderamente está oculto siempre va a dar la luz. Nada hay oculto que no vaya de ser manifiesto. Entonces, así es el pecado. El demonio usted lo hace a escondida, como lo hizo David con Betsabé. Él lo hizo a escondida, pero cuando se dio luz, el pecado verdaderamente dio a luz el pecado y él le dio muerte. David iba a morir por ese pecado, pero todavía Dios, siendo misericordioso y bondadoso y conociendo el corazón de David, le manda a Natán, ¿verdad? Y le manda a decir de que el hijo que van a nacer de ese pecado, los que había dado a luz, va a morir para pagar el pecado, ¿verdad? Y aún David, conociendo la misericordia, conociendo el perdón de Dios, ayunó 7 días por ese niño que ya estaba condenado por Dios. Y qué bueno, yo no estoy en contra de que usted ore por aquel que esté en pecado. Eso nos ha llamado el Señor. Y David sabía. Pasó 7 días en ayuno y oración y se murió el niño, se levantó, ya sabía. Pero él conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, y él apeló hasta lo último por esa misericordia de Dios. Entonces no solamente es que usted va a caer en pecado. Si usted cae, pues busque la misericordia y crea de que Dios es poderoso para perdonarlo. Y a David lo perdonó. Dice que cuando la concupiscencia, ¿verdad?, ha concebido, como que dice, ya tuvieron, digamos, en este caso David, así nosotros también. Si usted se roba algo, se va a dar cuenta y lo va a sacar. Si usted engañó a su marido, que se vaya por otro lado, allá puede andar por otro país y se va a dar cuenta por demás. Entonces, así era la mujer, y le daban las aguas de los senos, y nada más dándole las aguas de los senos comienza a crecer la panza. Así pasa con la mujercita. Aquí hemos visto muchas hermanitas, ¿verdad?, que han caído en pecado. Mientras lo tienen oculto, está tranquilo la pancita. Pero cuando ya lo revelan, mire, esa panza comienza a crecer rápido, hermano. Así como lo ven. Aleluya. Santo el Señor. Pero viene el Señor y nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, porque ya se hizo, da luz la muerte. Lo que estamos hablando. David le tocaba morir, pero ¿qué pasó? Murió su hijo. Él pagó ese pecado. Y aún así, como dice que toda transgresión, ¿verdad?, tiene justa retribución, por no decir todo pecado. David prácticamente lo vituperaron, y después la mujer de él lo hizo en secreto, y las mujeres de él eran 10 mujeres, y vivieron, se metieron con su hijo Absalón. Imagínense con quién pagó el pecado. 10 mujeres pagaron, ¿verdad? Y toda la gente nos miraba, hasta hicieron una tienda de campaña ahí en el pueblo, digamos. Y todos bien miraban cuando entraba una mujer y se metía con el hijo y se metía la otra. Cuando David lo hizo en oculto, todo a usted se lo hacen prácticamente en público. Usted el pecado lo hace oculto, pero el enemigo, porque a eso se trata el enemigo, de sacarlo. Pero que nosotros tenemos que venir, como dice la palabra del Señor ahí en Proverbios, que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia del Señor. Entonces uno tiene, ayer decía la palabra ya en Salmo 32, mientras callé, ¿verdad?, se ennegreció algo así dijo ahí, ¿verdad?, todo su dolor y toda su situación, pero cuando ya lo confesó, Dios le perdonó el pecado. Entonces uno tiene que confesar el pecado a Dios primeramente, y luego Dios le da el perdón. Pero hay que pasar lo que Dios nos quiere ahora, que nosotros soportemos la prueba. Oiga, miren lo que dice: amados hermanos míos, ¿verdad? Porque aquí cuando en el versículo que nos dio el Señor es el 14, cuando dice: sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido, cuando los puestos propios, si el egoísmo,
si el rencor, si la avaricia lo hacen pecar, esa es su propia concupiscencia también. Si usted es muy avaro, si usted es muy egoísta, si a usted le gusta mucho el chavo y todas las cosas, eso mismo le va a dar a luz el pecado y Dios le lo va a declarar en público. Muchos no queremos aceptar esa parte, pero Dios se lo sacó al rey David, que era el que amaba. Pero cuando David se arrepintió de corazón, ya no le mencionó ese pecado. Mire, cariño, dice: amados hermanos míos, no erréis. Aquí no estemos, no erréis, hombre. Tratemos de soportarlo. Mire, ayer les decía a los hermanos, si usted ve algo, cállese, hombre. No tome acciones que no debe de ser. Aguarde, tranquilo. Dios, estamos hablando, Dios va a sacar el pecado lo va a dar a luz, como dice. Cuando dice que lo va a dar a luz, lo va a dar a conocer, pues. Pero nosotros mismos, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Y nosotros mismos nos involucramos, no pasamos la prueba. Vino la tentación y no la pasamos. Aleluya. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si usted ve hacer a alguien que está haciendo algo bueno, se viene de lo alto, Dios se lo dio. Aleluya. Como alguien que me dice, ¿verdad? Si alguien me dice, ¿verdad? Póngale un ejemplo, en la carne o en el espíritu, ¿verdad? Si le dicen, pedí perdón. No, eso no era de Dios, porque fue de la carne. Sea de la carne o sea en el espíritu, el diablo no te va a mandar a pedir perdón. Aleluya. Y nosotros no queremos escudar que saliera al espíritu. No. Satanás no te va a decir anda a pedirle perdón a aquel. No le va a decir andate para la iglesia. Satanás le va a decir no te vayas a la iglesia. No, enojate con él y le pidas perdón y te va a perdonar. Y muchos de nosotros nos queremos enredar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la parte queriendo diferenciar el espíritu, cuando el espíritu claramente dice allá en Gálatas 5:22 que el fruto del espíritu es amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y otra cosa es la manifestación del espíritu. Pero si el espíritu o alguien te dice pedirle perdón a fulano, eso es de parte de Dios. Si aún David le dijo aquí al varón, ¿verdad? Cuando lo estaba maldiciendo y le estaba tirando de piedras y el general, ¿verdad? Abisaí le dijo, mira, señor, este perro muerto maldice a mi señor el rey, dame permiso que le voy a volar la cabeza. Y David le dijo, si él ha maldecido, si él me está insultando, es porque Dios se lo dijo. Déjalo que me maldiga. Por esas maldiciones que me está haciendo, Dios me va a bendecir. Esa parte es la que nos hace falta a nosotros. Que por las maldiciones, o por las ofensas, o por los daños, o por las dificultades que nosotros pasemos, si tú las aguantas, las soportas, Dios te va a bendecir. Yo veo ese Abisaí era un carnal, David era también un rey carnal, y Abisaí le pidió permiso a, ¿cómo se llama?, a David para pegar el machetazo o el espadazo. Pero Pedro, que andaba juntamente con Jesús, era un discípulo de los 12, ese no estuvo pidiendo permiso a Dios. Ese Dios solo sacó la espada y le voló. Así somos nosotros los cristianos. No le estamos pidiendo permiso. Salimos con la espada desenvainada. Aleluya. Imagina la diferencia de aquel hombre de Isaí a uno que andaba con Jesús. Y yo les entiendo, porque esa es la lucha de nosotros. Es que la lucha de nosotros no es contra la carne ni contra la sangre, hermano. Es contra espíritus inmundos de las regiones de la maldad, incluyendo esa. Entonces viene el Señor y nos dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice que no hay mudanza ni sombra de variación, es que Él no cambia. Y muchos dicen, es que si Dios habló, cumplimiento tiene. Si Dios le habló a Jonás que iba a destruir a Nínive, pero no se cumplió.
Dios dijo que iba a destruir al hombre y a la bestia, y no la destruyó. Aleluya. No, cuando Él dice que no tiene sombra de variación, es que Él es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Pero aparte de todo eso, ahí viene también la disciplina. El mismo lo dijo. Él es el que toma, lo corrige y lo disciplina. Y lo disciplina para poderle quitar los pecados que tiene. ¿Usted cree que Saulo cuando estaba en el mundo, se era pecador, si mataba a los cristianos? Sí, cuando estuvo la muerte de Esteban, ahí estaba él y a los pies de él fueron a tirar la ropa de Esteban. Entonces, pero él, cuando entraba en las pruebas, pero no entraba porque él quería. Era porque la tentación venía del enemigo y Dios le daba permiso, porque en cada prueba que le venía y lo azotaban, era para sacudirle todos los demonios que tenía ese varón. Aleluya. Si cuando el Señor nos corrige, no gusta un montón de cosas, hermano. Al que quiere cambiar, el que no quiere cambiar, sigue siendo el mismo demonio. Pero Dios nos está diciendo de que nosotros, bendito sea el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser como Dios, que no tenemos mudanza. No, hay que entender si hay cosas que sí se pueden, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Corregir. Hay cosas que no se pueden corregir. Todo tiene su tiempo. No es en cada momento. Entonces viene el Señor y nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Oiga, para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga. O sea que cuando seamos las primicias de sus criaturas, es que cuando usted está comenzando a cambiar y está cambiando, entonces usted está comenzando a ser las primicias de sus criaturas. Como por ejemplo, el pueblo de Israel. Los israelitas, o sea, los judíos, que ya cambiaron y aceptaron a Jesús, esas son las primicias de sus criaturas. Esas son las primicias de Israel. Porque son los primeros que han aceptado cuando todo el país todavía ni todavía les toca el cambio. Porque Dios les puso una venda. Muchas veces nos estamos como ellos, como una venda. Pero cuando Él nos quita esa venda, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces verdaderamente cambiamos y somos las primicias de todas las criaturas. Nosotros vemos allá cuando hubo el diluvio, que Noé, solo a él y su familia se salvaron. Pero se salvaron muchos animales. Fíjese la diferencia de los animales al hombre. Mi hermano decía ayer, al animal póngale un guaro, no se lo toma. Ponle marihuana, no se la fuma. No es cierto. Pero el hombre, nosotros no. Como el diablo conoce tu concupiscencia y te gustaba la marihuana, bendito sea el Señor, ¿verdad? Hasta comida te la haces, aleluya. Entonces, el enemigo conoce cuáles son nuestras tentaciones. Y nosotros tenemos que verdaderamente querer al Señor. Miren, hay 3 términos, hay varios, pero voy a hablar ahorita de 3 términos. Está el hebreo, el israelita, el judío, y vamos a poner el cristiano. Porque hay otros términos como el semita, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Pero miren, cada uno de esos términos son diferentes, pero van para la misma persona o para el mismo pueblo. El hebreo, ¿verdad? Aleluya. A quien le llamaron por primera vez hebreo fue Abraham. Y la palabra hebreo significa el que traspasa el río, o traspasa, ¿verdad?, el mar, o aquel que va de viaje. Entonces por eso le pusieron el hebreo. Allá en Génesis capítulo 14, versículo 13 dice, y allá le llamaron por primera vez hebreo a Abraham. Entonces, pero Abraham, si usted comienza a ver cuál es la característica del hebreo, es aquel que oyó la voz sin conocer a Dios,
y dejó su tierra y su parentela. Y hablando de dejarlo, cuando dice su tierra y su parentela, es que vamos a dejar todo, hasta las cosas malas, pues. Ya nosotros hoy en día, usted ya no está en el mundo, deja las cosas del mundo, pues. Ese es el hebreo. Y sufre, anda peregrino, y duerme donde quiera y como quiera. Pero se anda confiando en Dios. Aleluya. Ya el israelita es aquel, ¿verdad?, que nació y dice allá, si no me equivoco, ¿verdad?, no sé si es en el 19, no me recuerdo, los 29, donde Jacob peleó con Dios contra el ángel, peleó junto con Dios. Y ahí le fue cambiado, ¿verdad?, su nombre de Jacob a Israel. Y ahí iba a comenzar, y los israelitas ya es una comunidad. Eran los 12 hermanos, bendito sea el Señor, y hijos de Jacob. Y a ellos les dio, ¿verdad?, y le hizo nación, le dio sus leyes materiales, terrenales en la piedra. Entonces, y ellos cumplían, ¿verdad?, la adoración de Dios, pero de una forma colectiva. En cambio, Abraham no. Abraham venía en solitario, sufriendo, y tenía dificultades y problemas, pero ahí estaba, y aún él no vio la bendición. Y después viene el judío. El judío es aquel que verdaderamente, ¿verdad?, nació prácticamente como porque nació también de los 12 tribus de Israel, pero donde nació fue que el pueblo de Israel, porque ya había pecado como un pueblo, una ciudad, pero nosotros tenemos que mantenernos unidos. Y el Señor nos da que nos agarremos las manos, es porque quiere que nos mantengamos unidos, adorando al mismo Dios, soportándonos unos con los otros. Entonces viene y Salomón falló al Señor. Y vino el Señor y dividió el pueblo de Israel en 2 ciudades, en 2 reinados. El reinado del sur y el reinado del norte. El reinado del norte era verdaderamente, ¿verdad?, todas las tribus, las 10 tribus menos la de Judá y la de Benjamín. La de Judá y de Benjamín era verdaderamente los judíos, digamos, a ellos. Y le llamaban judíos porque ahí estaba la tribu de Judá. Pero estas 2, que eran menos, las 2, ¿cómo se llama?, tribus, estaban adorando a Dios, estaban queriendo seguir lo mismo que seguían como iglesia general, la orden que Dios les había dado. En cambio, el pueblo de Israel se desvió. Y ya con el tiempo de por último, ¿verdad?, cuando fue ¿cómo se llama?, ya todos le llamaban ahí, y todo usted va a ver ahí, los judíos, aunque son israelitas, le llaman judíos, porque ellos adoraban a Dios. En el espíritu le podíamos decir nosotros. Entonces, y después Jesús cumplió todas esas. Pablo cumplió todas esas. Pablo dijo allá en Filipenses, dijo, yo soy hebreo de hebreo, dijo, ¿verdad?, soy israelita y también, ¿verdad?, soy fariseo. Él cumplió también esas 3 partes. Y por último se hizo cristiano también. Porque Jesús es el que cumplió todo eso. Y ahora nosotros, ¿verdad?, los judíos han sido despreciados y van a seguir siendo despreciados, pero ellos todavía están en esa parte. ¿En qué parte está usted? Está como, yo no estoy como hebreo ahorita, no estoy como israelita, estoy como cristiano, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret. Y tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, que él no se ha fallado en pecado en él, ni siquiera mentira, que es lo que se ha perdido en nosotros. Pero el Señor está aquí para darnos la bendición, y hoy nos recuerda, si soportamos las pruebas, Él nos va a dar la corona. Muchos no queremos sufrir. Jesús sufrió vituperio, sufrió insultos, sufrió degradación, de todo. Lo mismo hizo Pablo. Pero todo eso lo vivimos en nuestras vidas. Si hoy usted está como israelita, gloria a Dios, está bien el problema. Si está como hebreo, que está solo y no está firme, pero Dios lo va a ir bendiciendo, Dios lo va a ir guiando, porque siempre es el mismo pueblo de Dios. Si está como israelita, pues qué bueno, también Dios es el pueblo escogido de Dios. Y si está como
como judíos, pues ellos tienen su propia, ¿verdad?, religión, digamos, la de nosotros el cristianismo. Pero aún así, como judíos vamos a ser despreciados. Si el cristiano lo tienen como la lacra del mundo, somos los más despreciados. Jesús lo fue. Y todas son tentaciones que vienen a uno. Porque uno quisiera ver la vida color de rosa. Y vamos a ver a las iglesias predicando de prosperidad, predicando de ¿cómo se llama?, de dinero y de todas las cosas. De nosotros que estamos todavía escaseando. Y no es porque Dios no tenga poder para darnos, porque muchas veces no lo hemos creído o estamos en eso. Pero Dios te quiere bendecir en esta noche. Solamente quiere que usted y yo soportamos las pruebas. Tratemos de identificarlo juntamente con el Espíritu Santo. Y cuando no sepa nada, mejor quédese callado. Y no diga nada. Ahí deje que ellos hagan las cosas. ¿Verdad? Aunque también la ignorancia es pecado. Pero lo importante es que usted y yo comencemos a buscar la santidad de Dios. Y soportemos las pruebas. Van a venir, las pruebas jamás van a terminar. El diablo dice que resistir al diablo yo lo diría de vosotros, pero después va a volver a regresar. Si es así va a estar, hasta que mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre va a llegar el enemigo. Y lo va a llegar a tentar. Seamos viejitos, seamos los jóvenes, hermano. Sí, a los viejitos les mandan ¿verdad?, o les mandan iras, contiendas o disensiones, pero Dios te quiere bendecir hasta ahora. Que Dios te bendiga, hermano.